Mujeres, buenos días a todas. Pues yo creo que ya estamos listas y vamos a comenzar esta reunión. ¿Cuántas podemos agradecerle al Señor por un nuevo día y por una nueva oportunidad de exaltar su nombre, de permanecer en su amor, de seguir viendo la fidelidad de Dios en nuestras vidas, de seguir disfrutando de las bondades del Señor que nos extiende cada día por su misericordia, ¿verdad? ¿Cuántas podemos decir gracias, Señor? Gracias porque tu mano no nos suelta, porque tu mano de bendición está extendida hacia nuestras vidas, hacia nuestras familias y tu bendición no para. Tu bendición es en nuestra familia, tu bendición es en el trabajo, tu bendición es en el ambiente donde nos desarrollamos, en todo lugar, en todo momento, porque nuestra vida te la hemos rendido a ti, te la hemos dedicado a ti y por eso el Señor derrama bendición sobre nuestra vida, ¿verdad? Y cuántas estamos agradecidas por esto. Digo, gracias Señor, porque tú eres bueno y les doy la bienvenida a todas y espero que estén listas para que no se pierdan cada minuto de esta reunión que te aseguro que Dios nos va a hablar a cada una de nosotras. Y acompáñenme a Malaquías 3:12. En Malaquías 3:12 dice, todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y en otras traducciones dice tierra de delicia, dice, y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados porque serán una tierra de delicia, una tierra de deleite. Los llamarán benditos porque son una tierra de deleite, dice el Señor de los ejércitos. Y yo creo que nosotras somos esa tierra de deleite, nuestra vida es esa tierra de deleite porque hemos decidido precisamente entregarlo todo a Él, rendirlo todo a Él. Y cuando entregamos nuestra vida al Señor y cuando estamos sumergidas cada día en su presencia, nos volvemos esa tierra deseable, nos volvemos ese lugar en donde el Señor ama habitar, en donde el Señor se deleita en habitar en cada una de nosotras. Y yo creo que es pues es una oportunidad cada día para nosotras para hacer esa tierra deseable, porque en nuestra humanidad, pues muchas veces no lo somos, ¿verdad? En nuestra humanidad y en las carreras y en el día a día, nos convertimos a veces en las mamás gritonas o en las mamás apuradas o en las esposas que no comprenden mucho a su esposo, pero tenemos que ser mujeres sabias, mujeres virtuosas, mujeres que buscamos día a día estar en la presencia del Señor y que buscamos ser esa tierra deseable para el Señor, porque cuando somos esa tierra deseable, somos personas que imparten bendición. ¿Y cuántas de nosotras queremos impartir de la bendición que Dios ha derramado hacia nuestra vida, verdad? Yo quiero ser esa tierra deseable que el Señor venga, inunde todo su ser en mí, llene de su espíritu mi vida, porque sin su espíritu no tengo una dirección correcta, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo no tenemos esa dirección a lo cual Él nos quiere llevar. Entonces, que el Espíritu de Dios venga a nosotros, que nos llene y entonces podamos impartir de esa gran bendición que el Señor derrama sobre nuestras vidas cada día. Y Padre, te damos tantas gracias, Señor. Te bendecimos, Padre, porque tú, Señor, sin merecerlo, nos haces tierra deseable, Señor. Si nosotras decidimos seguirte, si nosotras decimos, sí, Señor, nosotras queremos, nosotras nos comprometemos, nosotras necesitamos y reconocemos que hay una necesidad de verte cara a cara, día a día, Señor. Tú te places, Señor, en habitar en nuestro corazón, Señor, y te damos tantas gracias por eso, Señor, porque no lo merecemos, Señor, porque tú, Señor, has derramado tu gracia sobre nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú nos llenas, Señor, y tú suples cada área, Señor, de nuestro corazón, Señor. Y te queremos alabar y bendecir y decirte que te amamos, te exaltamos, Señor, y glorificamos tu nombre, Señor, y te pedimos que tu presencia esté de continuo en nosotras, Señor, para hacer esa tierra deseable cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, muchas gracias que
podemos ir a ese lugar, a tus cámaras de amor, Señor, en donde somos cautivadas cada día más y más, Señor, por tu corazón que nos ama, por tu corazón dispuesto a darlo todo para ganar nuestros corazones. Señor, gracias, gracias que, Señor, tú nos atraes y como dice Cantares, nos atraes a tu corazón y nosotros vamos en pos de ti y corremos en pos de ti. Y gracias que en esas cámaras de amor, Señor, podemos tener esta plenitud que tú has ya dispuesto para cada una de nosotras. Señor, gracias por escogernos, gracias por elegirnos, gracias, Señor, porque en ti, Señor, está nuestra vida y en ti está, Señor, todo tu propósito y nosotros podemos cumplirlo. Señor, muchas gracias. Atráenos en pos de ti y correremos. Y gracias, Señor. Gracias por lo que hoy tú tienes para cada una de nosotras. Gracias que nos vas a hablar. Gracias que nuestros corazones están listos para escuchar esta palabra, Señor. Gracias porque, Señor, tú vas a hablar la palabra a cada una de nosotras de acuerdo a tu propósito, pero ya estamos listas. ¿Por qué no dices conmigo, yo estoy lista para recibir la palabra que tú tienes para nosotros? Así es. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y gracias a Dios por la palabra de esta mañana. Hoy vamos a recibir la palabra de parte de Mayra, bueno, de parte del Señor a través de los labios de Mayra. Así que Mayra, te bendecimos, te amamos y yo declaro que tú ya has oído lo que tienes que vertir sobre nuestras vidas y estamos listas para escuchar, estamos expectantes, hambrientas, así que adelante, Mayra. ¿Qué tal, mujeres? ¿Cómo están? Buenos días. Salúdenme, por favor. Y bueno, yo también voy a orar rápidamente. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti esta reunión y te pedimos que tú seas glorificado en todo, mi Dios. Tú eres el que toca los corazones, yo solamente soy un instrumento de tu gloria y oro, Señor, para que cada mujer reciba el toque de tu espíritu, mi Dios, y la porción que necesita. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues ya saben que a mí me gusta siempre preguntar, ¿verdad? Entonces voy a comenzar con una pregunta, no se preocupen, no es una pregunta difícil, es algo muy sencillo. ¿Sí? ¿Cuántas de ustedes se han comprado alguna vez un vestido así precioso, ¿verdad? Unos aretes bien bonitos o unas zapatillas, ¿verdad? Algo que te hayas comprado y de repente vas a una fiesta o vas a la iglesia, ¿verdad? Y te dicen, ay, pero qué bonita te ves con ese vestido, ¿verdad? Y tú le dices, ay, cuando quieras, me lo vuelvo a poner, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Algo, sí les ha pasado alguna vez, ¿verdad? Que te chulean, lo que sea, ¿verdad? Tu corte, tu cabello, tu vestuario, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, pues a eso yo, por ejemplo, veo aquí a cada una de ustedes, bueno, las que tienen cámara y las que no y tienen su foto, pero todas tienen algo bien precioso, ¿verdad? Tú la ves y alguna te emana elegancia, ¿verdad? Otra comparte y dices, wow, qué unción, ¿verdad? Otra sabiduría. Y bueno, pues ¿saben qué es eso? Cuando nosotros decimos, ay, qué guapa, qué bonita que esto, a eso se le llama alabar, ¿sí? Alabar significa hablar bien, ¿sí? Entonces, cuando nosotros alabamos a Dios, hablamos bien de Él, decimos, Señor, tú eres grandioso, tú eres poderoso, cuán magnífico, extraordinario tu gloria. Eso es alabar, es hablar bien, ¿sí? Y adorar, ¿qué es adorar? A veces pensamos, ay, bueno, pues alabar son las canciones movidas, ¿verdad? Y adorar, pues las lentitas, o no, a veces así pensamos, ¿sí? Pero yo hoy quiero tocar un poco más, ¿qué es eso de la adoración, verdad? Porque no sé, ¿cuántas fueron el domingo? ¿Fueron el domingo a la reunión? ¿Cuántas de ustedes fueron el domingo? Fue una reunión gloriosa. Desde el inicio hasta el final, el Espíritu Santo se estuvo moviendo poderosamente, tocándonos, ¿verdad? Y en la alabanza, ¿qué tal? ¿Sí? Hay una alabanza que en especial a mí ministró mucho mi corazón. Anoté aquí unas letras, no me las sé completamente, pero decía así. Dice, si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Pero hay una frase que a mí cautivó mi corazón, que dice,
Dime qué te mueve, yo quiero moverte. No sé si a ustedes les impactó esta frase, pero mi cerebro estuvo en esa alabanza. Señor, ¿qué te mueve? ¿Cómo puedo mover tu corazón? ¿Cómo puedo alegrar? ¿Cómo puedo ganarte esa sonrisa, que me puedas sonreír? ¿Qué te mueve, Señor? ¿Sí? Y entonces de ahí partí, ¿verdad? Y vamos a ir a Juan capítulo 4. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y sabes, cuando estaba esta alabanza y decía, ¿qué te mueve? El Señor me llevó a este versículo, los adoradores. Dice aquí la escritura que el Señor busca. ¿Tú quieres que el Señor te busque a ti? ¿Sí? Sí, yo quiero que Él me busque. No sé si alguna vez has perdido algo, ¿verdad? La semana pasada mi esposo tenía que entregar unos papeles. Él los guardó en un folder muy bien para que no se perdieran, ¿verdad? Los guardó extraordinariamente bien. Tan bien que el día que los tenía que entregar, no los encontrábamos. Y además tenía un horario, ¿verdad? Y un día en específico. Era el día, pero todavía estábamos en el rango de horario y desesperados empezamos a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. ¿Y qué crees? Los encontramos. Entonces, cuando tú buscas algo, es algo porque lo necesitas, porque lo quieres, porque te urge, ¿verdad? Entonces, imagínate que Dios está buscando adoradores. ¡Qué tremendo! ¿Qué le mueve al Señor? Adoradores. Ahora vamos a ver el siguiente versículo y dice el 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es que, si te lo sabes, necesario. ¿Necesario qué? Que le adoren. O sea, no solamente él busca, sino también él necesita, ¿sí? De esos adoradores, ¿sí? Entonces, yo también me puse a pensar y dije, ay, sí dice la palabra que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, ¿verdad? Y cuando ves el universo ya actualmente, la ciencia ha trabajado tanto que podemos imaginar, ¿verdad? Ya no podemos imaginar, ya podemos ver, ¿verdad? El universo, el sistema solar, la Tierra tan pequeñita y todos los sistemas y todo lo que se ha descubierto. Y yo digo, ay, ni siquiera llego a hormigas, soy un átomo, o sea, o más chiquito que un átomo, ¿verdad? ¿Qué puede mover el corazón de Dios? Imagínate, ¿verdad? Y también pensar, alguna vez escuché que un predicador dice que veía las hormigas pasar y todas caían en un agua, en un vacío, ¿sí? Bueno, no un vacío, en un agua y se morían, ¿sí? Y entonces él decía, ¿cómo me gustaría ser hormiga, verdad? Para poder salvarlas. Y entonces le vino la revelación de que, pues eso hizo Cristo, o sea, nosotros somos esas hormigas insignificantes y Jesús vino a salvarnos y a dar su vida. Ahora, no por ser insignificantes significa que no somos importantes. Somos tan importantes que Cristo dio su vida por ti y por mí. Pero imagínate, o sea, cuando nos imaginamos tan pequeñitos que somos en esta creación tan gloriosa que Dios hizo, pues nos preguntamos, Señor, ¿cómo puedo mover tu corazón? ¿Cómo puedo mover tus emociones? ¿Cómo puedo ganar que me regales esa sonrisa? Y aquí está la respuesta, siendo un adorador. Imagínate, Dios está buscando adoradores. Si algo está buscando es porque lo necesita. Sí, dice aquí la escritura, es necesario. Y por eso yo quiero llevarle a la definición de qué es un adorador, porque es fácil decir, vamos a alabar al Señor y seamos adoradores en espíritu y en verdad. Pero ¿qué significa realmente ser un adorador? Yo sé que muchas de ustedes saben que la Biblia se escribió en hebreo, en arameo y en griego, ¿verdad? Lo sabemos, muchas lo sabemos. Entonces busqué en hebreo y en griego, ¿verdad? ¿Qué significa adorador? Entonces se los voy a decir. En hebreo viene de la palabra shahá, S-H-A-J-A-H. Y mira lo que significa. Dice postrarse, bajarse, inclinarse, es decir, es reconociendo una autoridad, ¿sí? Y podemos ver en el Antiguo Testamento, no sé si recuerdan, ¿verdad? Algunos que se inclinaron. A mi mente viene, por ejemplo, José el Soñador, ¿lo recuerdan? Cuando tuvo el sueño y dice que las gavillas de sus hermanos se inclinaban, era en un reconocimiento de autoridad. Otra persona que me viene a la mente es Abigail.
No sé si recuerdan cuando David venía a acabar con Nabal y con toda su casa, Abigail al encuentro dobla su rodilla, ¿verdad? Y reconoce la autoridad. Y así podemos ver muchos personajes en las escrituras que reconocen una autoridad y se postran. Bueno, eso es en hebreo. Ahora vamos a ver en griego. En griego está escrito el pasaje que yo les escribí. El lenguaje original está en griego. Y la palabra adoración viene de proskuneo, con K, proskuneo. Y mira lo que significa. Dice inclinarse, besar, como besar los pies, humillarse. Es como cuando el perro lame la mano del amo, hacer reverencia, rendirse y caer a los pies. Wow, no sé si te impacta, pero cuando Jesús está leyendo esta escritura, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos proscuneos, ¿sí? Habla de los adoradores. Entonces, ¿qué nos habla, mujeres? Que nosotros necesitamos inclinar nuestros sueños, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestras situaciones, nuestras vivencias y todo rendirlo a los pies de Cristo. Y la última que encontré, me gustó en el latín, ¿verdad? Y en latín viene de la palabra, del prefijo ad y de oraré, viene de la palabra adoraré, que es del prefijo ad, y oraré, orar. Ad, cercanía, oraré, orar. No sé si esto ya te empieza a arder en tu corazón, pero imagínate, cercanía y orar. ¿Qué significa adorar? Tener una cercanía con el Señor. Y orar, la adoración también es orar, ¿sí? No sé si te has dado cuenta cuando cantamos una alabanza, por ejemplo, la que ahorita acaba de poner Viri, ¿verdad? El grupo que maneja todos los medios. Esta alabanza es preciosa. Señor, ¿qué viste en mí, verdad? Para amarme tanto, así, tal como soy. Sí, es una oración y se vuelve una adoración. La adoración también puede ser una oración. Cercanía. Tú tienes amigas, ¿verdad? Todas tienen amigas, ¿sí? Pero a lo mejor en la congregación alguien no conoces mucho y solamente la saludas. Hola, adiós, que te vaya bien, ¿verdad? Eso no es cercanía, eso es, estoy conociendo a alguien. Pero ¿qué tal cuando ya hay cercanía, ¿sí? Llegas y directamente, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo vas de salud? ¿Cómo va tu hijo? ¿Sí? Y hay una intimidad. ¿Sí te das cuenta de lo que es cercanía? ¿Sí? Cuando nosotros buscamos al Señor cercanamente, empezamos a adorarle y a intimar con Él. Quiero contarles una anécdota que nos pasó a mi esposo y a mí. Estábamos en la red y le tocó a mi esposo compartir ese día. Y entonces cuando él sube el micrófono, yo lo escucho y me asusto y me pongo a orar por él, porque lo escuché mal, sí, él hablaba raro y dije, se le subió la presión. Y entonces me voy a buscar rápidamente a Claudia Olvera y le digo, oye Claudia, tienen un baumanómetro porque mi esposo tiene la presión alta, mira cómo está hablando. Y Claudia voltea a verlo y dice, está hablando bien. Le dije, no, él está mal, él está hablando mal. Y entonces, bueno, el asunto es que termina la reunión, se va a tomar la presión y ¿qué creen? La tenía alta. ¿Sabes por qué me di cuenta, mujer, de que tenía la presión alta? Me di cuenta que tenía la presión alta porque somos cercanos, porque es mi esposo, porque yo convivo con él todos los días, conozco sus gestos, conozco su mirada, conozco su hablar, conozco todo. Y esa es la manera en que debemos acercarnos al Señor con todo, ¿sí? Tengo otra experiencia, mi hija fuimos a African en un evento y salimos ya muy noche, ¿sí? Cuando vamos saliendo estaba todo oscuro y solamente se veían sombras porque estaba llegando la gente, ven que hay un nocturno, ¿no? El African nocturno, creo que se llama Safari nocturno y no es gol. y llegamos y cuando nosotros ya nos íbamos, muchos llegaban. Y entonces una amiguita de mi hija estaba con todas esas personas y entonces escuchó la voz de mi hija y la niña le dijo a su mamá, mamá, ahí está Elisa, ahí está Elisa. Y su mamá voltea igual que yo veía puras sombras y le dice, hija, ¿cómo crees que Elisa va a estar aquí? Sí, mamá, yo la escuché. Y sabes, esta niña había sido la mejor amiga de mi hija cuando ella estuvo en una escuela, ¿sí? Y reconoció su voz. Por su voz se fue acercando a mi hija hasta que la encontró y le dijo, ya ves, mamá, es Elisa. Y se abrazaron con mucho gusto, ¿verdad? Y muy contentas.
¿Esto qué quiere decir? Va a haber momentos en nuestras vidas en que estamos en completa oscuridad y a veces no vemos pero absolutamente nada. Pero cuando tú tienes esta vida de intimidad, cuando tú tienes esta vida de adoración, cuando tú tienes esta vida de rendición, aprendemos a escuchar la voz de nuestro Señor. Dice la Escritura que el Señor es nuestro pastor y que las ovejas conocen su voz. Aún en las noches más oscuras, el Señor te va a alumbrar y te va a mostrar el camino. Por eso necesitamos ser esos adoradores, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad. Y bueno, pues vamos a lo práctico, ¿verdad? Quiero tocar 3 personajes de la Biblia, ¿sí? Para que podamos entender qué significa tener una vida de adoración, como nos decía Jesús aquí en Juan capítulo 4, en los versículos que tomé 23 y 24, en adoradores en espíritu y en verdad. Y seguramente ustedes han de haber pensado ¿en quién? En David, ¿verdad? Ese lo conocemos como un adorador extremo, un adorador en verdad que nos dio mucho ejemplo, ¿sí? Yo la verdad, a mí David me dejaba mucho que ver. Yo muchas veces hablé con Dios y le digo, Señor, ¿cómo pudiste escoger a David? Si David la regó, si David hizo esto, mató, violentó, y era mi choque con Dios, porque yo decía, ¿cómo es posible que lo puedas llamar amigo de Dios? Y después de todo esto que estuve estudiando, ahora puedo entender por qué Dios lo escogió. Pero primero vamos a un poquito de su historia. Mira, su nombre significa el amado y querido o el elegido de Dios. Y hoy quiero decirte tú que estás aquí conectada, ¿sí? Y que nos vas a ver por el YouTube, tú eres la amada, la querida y la elegida por Dios. Todas ustedes son David, todas, porque tú ya tienes un propósito precioso en el Señor, pero eres muy amada. No solamente eres amada, eres muy amada por el Señor. Segundo punto, David era el hijo menor de Isaí. Bueno, para el pueblo hebreo, el más importante, ¿sabes quién era? El primogénito, el primero, no el último. Por eso es que Isaí, cuando llega Samuel a ungir al rey, le muestra a todos, a los grandotes, al primogénito, ¿verdad? Y al que menos escoge es al pequeño, y le dice Samuel, oye, ¿tienes otro hijo? Ay, sí, pero pues es el que cuida las ovejas, o sea, el más chiquito, el que no tiene importancia. Bueno, ese era David. Tercero, si recuerdan, él fue ungido por rey. ¿Sí se acuerdan que Dios lo ungió para ser rey de Israel? Sí lo recuerdan, ¿verdad? Bueno, esos son los 3 puntos. Pero David tiene muchísimas historias y el día de hoy yo quiero que nos concentremos solamente en el momento en el que David va a pelear con Goliat, ¿sí? Entonces vamos a pensar y vamos a pasar el marco de nuestra imaginación a David con Goliat, ¿sí? Ya lo manda su papá, ya se va él a encontrarse con los hermanos. Y muchas de ustedes conocen la historia. Sale ese gigante de casi 3 metros, ¿verdad? Así todo. Imagínate qué impactante, ¿no? Ver a ese tipo, ¿no? Ha de haber estado gigantón, con una armadura tremenda, ¿verdad? Y todos los hebreos estaban muertos de miedo, ¿sí o no? Estaban muertos de miedo. ¿Sí recuerdan esa historia? Sí, estaban muertos de miedo. Y entonces llega David y ve a todos estos y dice, pues, ¿qué está pasando, verdad? Y entonces se entera de la situación y él muy valiente va a ver al rey Saúl para decirle que él es el que va a pelear por el pueblo, ¿sí? Ahora imagínate, ¿no? ¿Alguna vez has ido a pedir trabajo a algún lugar? ¿Sí? Bueno, pues así me imaginé yo a David yendo con el rey Saúl y le entrega su currículum, ¿verdad? Y entonces llega Saúl y a ver, dame tu currículum, ¿no? Y entonces ya entra David y entonces le dice, a ver, currículum, pastor de ovejas, tocaba el arpa y menor de edad. ¿Tú crees que él cubría los requisitos para pelear con este currículum? ¿No? Gracias, Connie, estás muy atenta. ¿Creen que cubría los requisitos? No, ¿verdad? No cubría los requisitos. Imagínate, yo pienso que Saúl pensó que este joven no cubría los requisitos, no era un soldado calificado. No tenía armadura, no tenía armas aparentemente, ¿verdad? Era menospreciado por sus hermanos y además era menor de edad.
Imagínate, o sea, si todos estos guerreros preparados, ¿verdad? Para equipados y tenían miedo, ahora este muchachito pues no cubría los requisitos, ¿verdad? Pero mira lo que pasó y yo quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Con qué armas venció David a Goliat? A lo mejor ya ahorita estás despertando, ¿verdad? Ya estás imaginándote, pero ¿con qué armas venció David a Goliat? Muchos dicen lo que dice Malu, pues tenía piedras, tenía su onda, ¿verdad? Y algunos dicen, no, pues la misma espada de Goliat, ¿sí? Pero hoy quiero decirte algo que el Señor me mostró y te voy a decir una cosa, David no obtuvo su victoria el día que derribó a Goliat. Él tuvo su victoria el día que comenzó su adoración y su confianza en el Señor. ¿Sí? Te lo vuelvo a decir. David no obtuvo su victoria el día que derribó a Goliat. Él tuvo su victoria el día que comenzó su adoración y su confianza en el Señor. ¿Sí? ¿Sabías que la adoración es un arma de guerra espiritual? ¿Sí lo sabías o no lo sabías? Sí. Y entonces, David, ¿sí? Eres un hombre que aprendió a deleitarse tanto en el Señor que su vida era una rendición, ¿sí? ¿Cuántos conocen el Salmo 23 y les gusta? ¿Conocen el Salmo 23? ¿Sí? A mí me encanta el Salmo 23. Y el Salmo 23 es un salmo que David escribió, ¿verdad? Con esta inteligencia, o más bien con este pensamiento de identificarse con el pastor. En un momento vamos a ver el Salmo 23. Primero quiero contarles la historia de otro personaje de las Escrituras, ¿sí? Y lo vamos a ver en Crónicas. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, ¿sí? Y ahorita regresamos con David. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, había un rey llamado Josafat. A las que han leído la escritura han visto que dice muchas veces la Biblia que hicieron lo malo delante de Dios, ¿no? Algunos reyes. Y otros hicieron lo bueno delante de Dios, quitaron los baales y quitaron aquello, ¿no? Bueno, pues Josafat fue un rey que hizo lo bueno delante de Dios, ¿sí? Pero de repente se levantan el pueblo de Moab y de Amón en su contra y él tiene miedo, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos tenido miedo por alguna circunstancia que vivimos, verdad? Tenemos temor, temblamos ante ello, pero mira lo que nos enseña Josafat. En el versículo 3 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas nos dice, entonces él tuvo temor, pero mira lo que hace Josafat. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Sabes? Cuando tenemos temor, muchas veces nuestros pensamientos están en ese miedo, están en ese temor, ¿sí? Pero Josafat dice que humilló su rostro. ¿Qué dijimos que es adoración? Es humillarnos, es rendir todo, ¿verdad? Es creerle a Él, es confiar en Él. Y entonces Él se humilló. Y mira lo que dice el versículo 6, casi al final, le dice a Dios, se pone a orar, quedamos que la adoración también es orar. Le dice, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Sí? El adorar es confiar en el Señor y saber que nosotros no podemos. Mira lo que dice el versículo 12. Dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Sí? Sabes, a veces vivimos problemas tan terribles, ¿verdad? Que dicen por ahí, ya te llovió sobre mojado, te pasa esto y el otro, se enferma uno, se enferma el otro, pasan miles de cosas, pero mira qué dice aquí, para nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. ¿Sí? No, nosotros a veces no podemos, mujeres, no podemos con ese peso, no podemos con ese dolor, no podemos con esa carga, no podemos con esa aflicción, ¿sí? Pero ¿qué dice aquí Josafat? Dice, y a ti volveremos nuestros ojos. No sé si han escuchado este versículo que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando tenemos un problema, mujer,
¿Qué debemos hacer? Poner nuestra mirada en el Señor. Dice, a ti volvemos nuestros ojos, porque es muy fácil estar pensando en el problema, es muy fácil estar pensando en la aflicción, es muy fácil, ¿verdad? Traer todo el día ese peso en nuestra mente, ¿verdad? De la situación difícil. Pero ¿qué nos enseña aquí Josafat? A ti volveremos, y a ti volvemos nuestros ojos, nuestra mirada. Pon tus pensamientos en el Señor. Hazlo de Josafat. Si sientes que el problema es tan terrible, es tan difícil, es insoportable, no lo puedes ni siquiera cargar, como dice aquí, tan difícil, pon tu mirada en Él. Y empieza a declarar como Josafat, empieza a declarar quién es Dios, el que puede librarte, el que puede quebrantar a esa multitud. Y en el versículo 15, mira lo que le dice el profeta, dice, no temas ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra. ¿De quién es la guerra? Dice aquí, sino de Dios. ¿Sabes quién pelea nuestras batallas? ¿Sabes quién pelea tus batallas? Las pelea Dios, ¿sí? Después dice en el versículo 17 al final, dice, no temas ni desmayes. Es muy fácil que nuestras emociones quieran ganarnos, ¿verdad? Pero aquí dice, no temas ni desmayes. Y en el versículo 18, igual casi al final, dice, se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Cuál es nuestra postura cuando tenemos un problema? Adorar, rendirnos a Él, entregar esta situación, declarar su gloria y su grandeza y su poder y saber que Él lo puede hacer, porque acuérdate que Él es Dios de lo imposible. Lo que es imposible para Dios, lo imposible para nosotros, es posible para Dios. Para Dios no hay imposibilidades, todo se sujeta a Él, células, la naturaleza, el universo, todo se sujeta a Él y es en donde podemos confiar. Versículo 20 dice, en unas partes, dice que Josafat, estando en pie, ¿sí? Dijo, y me voy más abajo, dice, creed en Jehová vuestro Dios. Y hoy, la situación en la que estés viviendo, el Señor te dice, cree en mí, cree que yo te voy a librar, cree que yo estoy contigo, que te voy a ayudar. Yo soy el que te sostiene, el que te libera, el que te fortalece, ¿verdad? No te canses y sigue adelante, ¿sí? Y en el versículo 21, ¿sí? Dice que el rey les dijo lo siguiente, que cantaran y alabaran al Señor. Y al final del versículo 21 dice, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando nosotros alabamos y adoramos al Señor, mira, los ángeles bajan, la presencia, la gloria, pasan cosas sobrenaturales. El domingo compartía Sergio, ¿no? De cómo cuando estaba ministrando, hubo una persona que lo golpeó y cómo se escuchó el golpe, ¿verdad? Pero no le hizo nada, ¿sí? A mí me pasó algo parecido. Una persona me dijo que por favor fuera a orar a la casa por una niña enferma de asma, ¿sí? Y entonces yo estaba orando, fui con otros 2 chicos del grupo de jóvenes, era soltera, y entonces estoy orando por la persona y yo oro con los ojos cerrados y cuando abro mi mirada veo a los 2 chicas que fui y con los ojos aterrados, así como, ¡ay! ¿No? Y yo no sabía qué había pasado, ¿verdad? Yo solamente oré. Entonces cuando vamos saliendo les digo, oigan, ¿por qué su cara de terror? ¿Qué pasó? Dice, ¿qué no viste? Le dije, pues no, pues estaba llorando, ¿cómo voy a ver? Tenía los ojos cerrados. Y entonces me dicen, no, pues es que esta persona empezó a agarrar su puño y te quería golpear. Dice, pero algo como si la estuviera deteniendo así, y nunca te pudo pegar. Dice, además las sillas se estaban moviendo y bueno, pasaron cosas ahí sobrenaturales. Al final, al ministrar a esta persona, su mamá, sus papás habían sido satánicos y la habían consagrado desde bebé a Satanás. Entonces ella renunció, recibió a Cristo, pero ese es nuestro Dios de poder, ¿sí? Ese es nuestro Dios que nos defiende. ¿Cuántas veces en la calle ni siquiera te has dado cuenta y el Señor te ha guardado? ¿Sí? Te ha protegido. Un día yo iba en la calle, mi mamá me dijo que iba a pagar algo, llevaba yo un helado de este lado y el otro de este lado, y entonces estoy parada así y de repente yo solamente sentí hacerme para atrás, ¿no? Vi a la gente, estábamos en el pleno centro de Puebla, me hago para atrás y cuando me hago para atrás veo un brazo que me pasa así por la cabeza
Y entonces, y veo que se queda así como sorprendido de que no me pudo agarrar, pero junto venía otro y se empezó a burlar de él de que no me pudo agarrar. Yo me hice para atrás, ¿sí? Y entonces se fueron y el otro sacado de onda y el otro burlándose, y en eso vienen un montón de policías. Y yo dije, wow, Señor, fuiste tú. O sea, tú mandaste ejércitos de ángeles, acamparon alrededor de mí, me empujaste y estas personas no me pudieron tocar. Ese es nuestro Dios de poder, mujeres, nuestro Dios sanador, ¿sí? Bueno, este testimonio también lo cuento. Un día estaba yo en un evento de jóvenes y de repente empecé a sentir hirviendo todo mi pecho, ¿sí? Yo era asmática desde los 3 años y entonces en eso el orador dice, aquí hay una persona de asmática y el Señor te quiere sanar, ¿sí? Entonces yo sabía que era yo porque yo me quemaba por dentro. Y cuando paso el Señor me sana y desde ahí no tengo asma. Ese es nuestro Dios de poder, mujeres. Es tu sanadora, es tu libertador. Y dices, ay, sí, qué padre, qué rápido. No, yo tenía como, ¿qué será? 24 años. O sea, desde los 3 hasta los 24 sufrí de asma y mi mamá ahí está presente y sabe, constantemente nos íbamos al hospital. Es más, mis 15 años me las vivía en el hospital. ¿Sí? O sea, yo estaba en el hospital tiro por viaje. En mi niñez era costumbre ir y que te pongan oxígeno, estar en el hospital. Mujeres, tenemos un Dios de poder, el Señor de lo imposible, el Señor de lo imposible. Y donde esté tu necesidad, no te centres en el problema, no te centres en la situación que estás viviendo, no dejes que los pensamientos te cautiven en esa situación compleja. Mejor deja que tu mente se concentre en Cristo, el autor y el consumador de la fe, el que te da la fe para creer y el que abre los cielos, porque dice que cuando Él subió, Él dice que los cielos, se me olvidó la palabra, pero traspasó, esa es la palabra, traspasó. ¿Eso qué significa? Que era algo que no se podía, eran como barreras de hierro, peor, ¿sí? Pero Él traspasó. Y cuando Él traspasó los cielos, dice que vino y dio dones a los hombres. Pues el Señor ha derramado gracia y favor y el Espíritu Santo para también consolarlos, hacer milagros y muchas cosas. Concéntrate mejor en Jesús y alábale y adórale. Y por último, el versículo 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Sabes qué hace el Señor? Confunde a nuestros enemigos, son confundidos, ¿sí? Ellos mismos se acabaron, ¿sí? Pero ¿qué hizo Josafat? Josafat confió, adoró, se humilló, vio y se dio cuenta de que él no podía, ¿sí? Y nosotros sabemos que no podemos. Muchas veces digo, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y tú vas delante de mí peleando esa batalla. Y ahora sí quiero regresar con el rey David, ¿sí? Que estábamos hablando de él, ¿verdad? Que les dije que David no obtuvo su victoria el día que derribó al Goliat. Él tuvo su victoria el día que comenzó su adoración y su confianza en el Señor, ¿sí? Y sabes, cuando confiamos en el Señor, el intelecto no nos va a dominar, ¿sí? Porque a veces es lo que les decía, nuestra mente. David no se dejó llevar por su intelecto, sino por su confianza que había edificado en la adoración con el Señor. Cuando tú buscas este vínculo con el Señor, nada te limita, nada te limita, ¿sí? Ahora, quiero que veamos a David y yo les decía que cómo es posible que Dios lo escogió aún en medio de haber sido un asesino, ¿verdad? Un violador, un hombre tan perverso, ¿no? Porque tú lo ves y dices, qué malo. Pero yo digo, ¿cuántas veces hemos asesinado con nuestras palabras, verdad? Yo sé que en las consejerías muchas veces mujeres
se sienten acomplejadas, que no pueden, atormentadas, porque desde pequeñas les dispararon, ¿verdad? Las bombardearon con palabras ofensivas y cuando son grandes se lo creen y entonces cuando tú les dices, tú puedes, no puedo, ¿no? Hazlo, no, es que soy tan débil, es que soy tan no sé qué, ¿no? Por esas palabras asesinas, ¿verdad? Que en Cristo ya no están y además Jesús rompe toda maldición. Si a ti te las dijeron, en el nombre de Jesús ya no están, tú ya eres nueva criatura, tu mente es nueva, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasó con David? Algo que a mí me encantó, ¿sí? Es que él adoraba en todo momento. ¿Cuándo adoraba, mujeres? En todo momento. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? ¿Cuándo adoraba? En todo momento, ¿sí? Cuando era perseguido, adoraba. Cuando estaba feliz, cuando estaba triste o desanimado, cuando era perseguido, bueno, ya lo dije, para deleitarse, para agradecer, para reprender espíritus. E incluso lo que más me impacta, mujeres, es que aún buscaba a Dios cuando él pecó, ¿sí? Cuando él pecó, él también buscó a Dios. No sé si recuerdan esta historia de cuando hizo algo incorrecto también, además de todo lo que hizo del censo, ¿sí? Y él prefirió la disciplina de Dios que otra cosa, ¿sí? Y bueno, vamos a leer un poquito de los salmos. Dice en el Salmo 50, bueno, primero les estaba diciendo del Salmo 23, ¿se acuerdan? Mira qué impactante. Dice David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es como si tú de tu profesión, ¿sí? Tú de tu profesión, lo que seas, ¿verdad? Si eres maestra, ama de casa, maestra de lenguas, ahí tenemos a Anaí, ¿verdad? Experta en las lenguas, ¿sí? Tú conoces muy bien tu tema, tú conoces muy bien tu materia, ¿sí? Pues en este caso, David conocía de que era un pastor, ¿sí? Él estaba seguro de que Dios era su pastor. Imagínate, o sea, escribiéndole con este entendimiento. Y dice, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Y sabes dónde encontramos estos delicados pastos? En su presencia, ¿sí o no? En su presencia. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Quién es el agua de vida? Jesucristo. ¿Quién nos da de beber el agua de vida? Jesús, ¿verdad? Y David sabía de estos delicados pastos, no se iba a llevar a las ovejas a pastos donde había plantas venenosas o animales que lastimaran. Él los llevaba a pastos delicados. Y de esa manera Él es nuestro pastor. ¿Quién? Dios. Dice el 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y ve lo que dice el 4. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué significa este valle de sombra o de muerte? Cuando David se presentó con Saúl, no sé si recuerdan este versículo, pero algo que convenció a Saúl es que David le dijo, mira, rey Saúl, si mis ovejas estaban en peligro y a un oso o un león quería comérselas y atraparlas, si aún fuera necesario, yo iba y mataba ese oso y mataba ese león y lo sacaba mi oveja de la mandíbula y le abría la mandíbula y lo sacaba, ¿sí? Entonces, David vivió eso, David defendía sus ovejas y aún estuvo dispuesto a dar su vida por las ovejas. Mujer, ¿quién da la vida por las ovejas? Jesucristo. Él es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Dice que los ladrones, esos viene el lobo y huyen, pero el pastor no. ¿Y quién es nuestro pastor? Jesucristo. Y si tú has pasado por valles de sombra, de oscuridad, no sé si recuerdan cuando Jesús nació, dicen que se aparecieron ángeles a quienes, a los pastores, ¿sí o no? ¿Sí recuerdan? ¿Sí? ¿Y qué hacían esos pastores? Dicen que estaban en la vigilia de la noche, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en la noche más oscura, cuando tú te has sentido súper sola y le dices, Señor, ¿dónde estás? Él está en la vigilia de la noche.
cuidándote del león, cuidándote del lobo, cuidándote del oso. Y si aún es necesario, abriéndole la mandíbula para que salgas, ¿sí? Y consolándote. El Señor no te va a dejar jamás, ¿sí? Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Y qué era la vara y el callado? Pues ayudaban a meter a las ovejas al redil, ¿verdad? Pero también con esa defendían, ¿sí? Defendían de otros depredadores. Entonces, imagínate David escribiendo eso, Señor, tú tienes una vara y tú tienes un callado y tú me vas a guardar y si es necesario me vas a disciplinar, ¿sí? Pero dice la escritura, el padre que ama a su hijo, disciplina, ¿verdad? Entonces, yo no voy a temer mal alguno porque tú eres mi pastor. Y yo te invito que hoy tú digas esto, no temeré mal alguno. Sí, dilo ahí en tu corazón, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿sí? Y ya dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y vamos ahora sí a ver un poquito de los salmos que escribió David. Mira, cuando David fue perseguido, yo te decía que David buscó a Dios en todo momento. Escucha, no voy a leer todos los salmos, ¿verdad? Unos cuantos porciones, pero escucha su corazón, ¿sí? Cuando era perseguido, ¿sí? Y se escondía delante de Saúl, mira el Salmo 57, versículo 17, el 57, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Señor, ¿sí? Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Ese es el Salmo 57. Ahora, ¿se acuerdan que un día él danzó cuando llegó el arca? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? Se puso en paños menores, no le importó. Imagínate, era el rey, o sea, no era cualquier persona, era el rey, pero él le valió. Llegó el arca y él se puso a bailar y a danzar y estaba súper feliz, ¿sí? Y, por ejemplo, el Salmo 63, que también él lo escribió, también lo escribió cuando era perseguido, pero me voy mejor al Salmo 18, ¿sí? Mira lo que dice, cuando él se deleitaba, ¿verdad? O agradecía, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos, ¿sí? Esas eran la voz de David, ¿te das cuenta? Y me voy al último salmo que quiero mencionar, que es el salmo cuando él pecó, ¿sí? A veces hay personas que llegan a pecar y lo que más desean es alejarse de Dios porque tienen vergüenza, ¿verdad? Pero ¿qué hizo David? En medio de esta situación, mira, aquí al inicio del Salmo 51 en mi Biblia dice, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Escucha bien lo que escribía David. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora te das cuenta por qué David agradó al corazón de Dios, ¿sí? ¿Te das cuenta realmente por qué lo buscaba en todo momento? Y así debe ser nuestra vida de adoración, nuestra vida de entrega. Ahora la adoración no es solamente cantar, ¿verdad? Como les decía, las canciones son lindas, son oraciones preciosas, ¿sí? Pero va más allá, es entregarle todo nuestro corazón, como les decía, nuestras emociones, nuestros pensamientos, es confesarles, es obedecerles, es amarles, servirles, es entregarnos por completo, ¿sí?
Adoración es intimar con Él. Creo que esa es la mejor palabra. Adoración es intimar con Él. Y al intimar con Él, Él nos prepara para lo que viene, ¿sí? No sabemos lo que viene el día de mañana, pero cuando nosotros somos íntimos del Señor, entonces estamos preparados y nada ni nadie nos puede limitar, porque el Señor es el que nos da la victoria. Y bueno, ya el último personaje que yo quiero tocar el día de hoy es en Lucas 13. Sí, vamos a Lucas 13. Y es la mujer encorvada. Es el capítulo 13, versículo 11. ¿Sí? Y yo quiero preguntarte, hoy medita en tu corazón, ¿hay algo que te está encorvando? ¿Sí? Algo que te está encorvando para no ser esa adoradora en espíritu y en verdad. Porque no sé tú, pero yo quiero mover su corazón, como decía esta alabanza. Yo quiero moverte. ¿Cómo puedo moverte? Decía esta alabanza. Y a lo mejor hay cosas que te están encorvando. Puede ser queja, pueden ser afanes, ¿verdad? A veces nos levantamos todo el día y quejándonos por esto y por el otro, ¿verdad? De malas todo el día, dolor, desánimo, orgullo, desesperación, preocupación, temor, ¿sí? Yo quiero que pienses ahí, medites en tu corazón. ¿Hay algo que me está encorvando? ¿Sí? Mira, yo algo que yo viví hace muchos años, Dios nos permitió a mi esposo y a mí estar en un ministerio donde no fuimos nosotros, fue Él. Él levantó el ministerio, éramos 6 personas itinerantes, estuvimos orando, doblando rodilla y fueron 15 y luego 30 y luego 100. Y Dios nos permitió hacer retiros y nos permitió hacer muchas cosas, ¿no? Les dábamos llevábamos comida a los pobres y dábamos despensas, íbamos a los hospitales. Pues Dios hizo algo bien poderoso. Pero un día, en oración, el Señor me dijo este versículo y es muy fuerte, Marcos 8:36. Dice, ¿de qué sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Sí? Y también viajábamos a otros lugares a compartir. Y yo me acuerdo que me acerqué con mi esposo y le dije, oye, Víctor, Dios me dio esta palabra. ¿No será que estamos haciendo mucho y hemos dejado lo más importante? ¿Sí? Y porque nosotros, desde que nos casamos, teníamos siempre ese tiempo de orar juntos. Y por todas las actividades, de hecho yo ya tenía consejería casi como los doctores, cada hora, ¿no? Ya tenía la cita 1, se iba a la 1, llegaba a la 2, y, o sea, así era nuestra vida, ¿sí? Me acuerdo que Elisa era bebé y la tenía a veces ahí jugando y yo con las consejerías, ¿no? Entonces, yo le dije a mi esposo, oye, ¿no será que estemos perdiendo lo más importante? ¿Verdad? Estamos haciendo mucho. Y sabes, servir es bueno, es padre, creces, pero que no se vuelva tu afán, ¿sí? O tu prioridad. Y también me dio, y esto es fuerte, Mateo 7:21 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y el 22 dice, les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte, ¿no? Y te lo digo sinceramente. Eso fue lo que nosotros vivimos, ¿sí? Y perder tu intimidad, perder tu adoración. Mira, yo soy una mujer, en la mañana me levanto, oro mi Biblia, leo mi Biblia, leo el tiempo con Dios, oro al Señor, ¿sí? Pero ¿dónde está esa adoración, esa intimidad, esa cercanía? Aquí en este versículo 22 dice, nunca os conocí. ¿Sabes cómo conocemos y nos conoce? En medio de la intimidad, en medio de la cercanía, en medio de rendir nuestras vidas. Por eso te digo hoy, que seas sincera contigo misma. ¿Hay algo que te está encorvando? ¿Sí? ¿Hay algo que no te está impidiendo? Porque cuando estás encorvada, no ves a Jesús, ¿sí? No lo ves. A lo mejor un problema, ¿verdad? Puede pasar en todos los niveles, ¿sí? Incluso uno puede predicar preciosamente, ¿verdad? Y no ser un adorador. Qué fuerte, ¿verdad? Y bueno, tengo ya para ir cerrando, tengo una amiga, se llama Mimi Plancarte, a lo mejor algunas la conocen, desde que yo era soltera, ¿sí? Mira, algo que más me ha encantado de mi soltería, y se lo digo a las solteras, ahí veo algunas solteras como Anaí, los tiempos de adoración,
¿sí? Tiempos de adoración. Yo llegaba a mi casa y de verdad se los prometo, horas, horas adorando al Señor, horas con mi pandero, con mi banderín, cantándole, y me inventaba canciones una y otra, ¿sí? Me acuerdo que un día en mi cumpleaños me puse el vestido más bonito que tenía, me super maquillé precioso, me peiné hermoso y le dije a una amiga, oye, ¿quieres pasar conmigo el cumpleaños? Porque yo quiero tener un día de adoración. Y ella me dijo, sí, vino a mi casa. Y todo ese día fue solamente adorarle. El día de mi cumpleaños fue con mis mejores ropas, tomábamos el pandero, tomábamos el banderín, cantábamos, adoramos, oramos, y fue todo un día de la presencia. Y cuando casi me iba yo a casar, mi amiga Mimi me dijo, Mayra, no dejes de ser esa adoradora en espíritu y en verdad. Y yo como soltera, ¿verdad? Y las casadas ya me entenderán, ¿verdad? Yo como soltera, pues sí, ¿no? Qué bueno. Y ella me empezó a decir, Mayra, dice, cuando tú cargues a tu bebé y le des porque me dijo, la soltera para su señor y la casada para su marido, ¿no? Pero tú no dejes de ser esa adoradora en espíritu y en verdad, ¿sí? Y entonces me dijo, cuando tú tengas hijos, pues yo todavía ni por acá pensaba tener hijos, me dice, cuando tú tengas hijos y tengas a tu bebé en brazos y le estés dando pecho, adora al Señor. Cuando tú estés lavando los platos, adora al Señor. Cuando tú estés haciendo el quehacer, adora al Señor. Cuando vayas al mandado y hagas la comida, adora al Señor. Dice, porque los tiempos empiezan a limitar, ¿sí? Porque la esposa se vuelve a su marido, pero tú no pierdas esos tiempos de adoración. Y hoy, mujer, te quiero decir con todo el corazón, ¿sí? Si te estoy hablando de este tema es porque ya saben que quien comparte es porque el Espíritu Santo te está hablando de eso. Y el Espíritu Santo nuevamente me dijo, ¿qué pasó? Estoy buscando esa adoradora. ¿Dónde estás? ¿Verdad? Te estás afanando en muchas cosas. Yo quiero ser esa adoradora. Entonces, por eso te vuelvo a preguntar, ¿hay algo que te está encorvando para ser esa adoradora? ¿Sí? Pueden ser afanes, pueden ser problemas, pueden ser temores, pueden ser circunstancias, ¿verdad? Pueden ser tareas, ¿verdad? Extras. No dejes, así como me dijo mi amiga, no dejes de ser esa adoradora. Y ahora sí vamos a Lucas 13, versículo 11, y dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años, imagínate, 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y dice, y en ninguna manera se podía enderezar. Versículo 12 dice, cuando Jesús la vio, mujer, Jesús hoy te está viendo, ¿sí? Ahí donde estás, ahorita Él está poniendo su mirada en ti y te está mirando, te está viendo, ¿sí? Y quiero pedirte que cierres tus ojos y empieces a sentir al Espíritu Santo que te está hablando ahí en tu corazón. Las que tienen la cámara apagada o prendida, tú cierra tus ojos ahí donde estás. Déjate abrazar por estas palabras de amor del Señor. Dice, cuando Jesús la vio, Jesús te está viendo, mujer. Te está viendo, puedes sentirlo. Ahí está el Espíritu Santo viéndote, te está abrazando, ¿sí? Y está viendo esa encorvatura que te estás trayendo, ¿sí? Te está viendo. ¿Y qué crees? Dice aquí, la llamó. Te está llamando y te está diciendo, Viri, ven. Cristi, ven. Clemen, ven. Lilia, Alejandrina, Moni, Malu, Norma, Pau, Soco, Alma, Bere, Anaí, Connie. Te está llamando. Ven, te está diciendo el Señor, ven, mujer, ven a mis brazos de amor, ven porque yo quiero sanarte, ven porque yo quiero restituirte, ven porque yo quiero consolarte, ven porque yo te estoy haciendo esa adoradora en espíritu y en verdad, que necesito que me adores. Ven a mis pies, ven. Dice el versículo, seguimos en el versículo 12, y le dijo, mujer, eres libre. Y tú recibes hoy esa palabra de libertad. Hoy recibe esa palabra del Señor y tú dile ahí en tu corazón, sí, Señor, yo te creo. Soy libre, soy libre. Versículo 13 dice, y puso las manos sobre ella. Puedes sentir el Espíritu Santo que te está tocando, ¿sí? Él está ahí, Él está tocándote en este momento. El Espíritu Santo ahí donde estás, dice, y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios.
Y yo declaro que en este momento el Espíritu Santo te está abrazando con su amor, te está llenando con su ternura, te está conquistando con esas cuerdas de amor, te está mostrando su sacrificio en la cruz y te está diciendo te amo, te amo. Sí conozco tus errores, sí conozco tus defectos y tus debilidades, pero yo te amo y a ti es a quien quiero usar, a ti. Y de ti yo deseo que seas esa adoradora. Y por último quiero leer unas palabras de una adoración que me ha estado tocando el corazón en esta semana. Ya haz la tuya en este momento. Y dice, nada se compara a tu mirada, Jesús. Y ahí díselo tú también, nada se compara a tu mirada, Jesús. No hay lugar que se compare donde a solas puedo adorarte. Sí, podrás ir a cualquier lugar extraordinario, a otro país si quieres, pero no hay lugar que se compare donde a solas yo puedo adorarte y tú eres una adoradora. Dice, nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Y escucha lo que dice, derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se compare a tu mirada. Perfecta fue esa cruz que me dio el acceso para poder hallarte en el lugar secreto. Y voy a orar por ti. Y, ¿sabes? Yo no hablo de perfección, sino de ser como David, que en todo tiempo adoró y en todo tiempo él rindió su vida, incluso su pecado, ¿sí? Y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú que eres dueño de todo poder, de toda gloria, rompe toda atadura en cada mujer, Señor. Rómpela, rompe en cada mujer que está aquí conectada, cada mujer que lo verá por el YouTube, Señor, rompe ahora mismo toda atadura en el nombre de Jesús. Hoy se va toda queja, todo afán, todo dolor, todo desánimo, todo orgullo, toda falta de perdón, toda desesperación, toda depresión, toda mentira. Hoy se rompe en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven y envuélvelas con tu amor. Señor, que podamos ser como David y buscarte y rendir nuestras vidas completas a ti. Señor, tú sabes bien que no somos perfectas, pero somos mujeres que tenemos hambre y sed de ti. Y tú dile ahí, no hay nada mejor que estar contigo. Díselo con tus palabras. No hay nada mejor que estar contigo. Dile al Señor, toca mi corazón para que yo mueva el tuyo. Quiero ser una adoradora. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y Señor, te damos gracias por tu presencia. Ayúdanos a ser esas adoradoras en espíritu y en verdad, que se gozan en tu presencia, que se deleitan en ese lugar perfecto, que es el lugar secreto, en ese lugar íntimo. Señor, que en ese lugar íntimo tú nos haces vencedoras. Ahí tú peleas nuestras batallas. Cualquier batalla que tenemos encima, somos vencedoras cuando te adoramos, cuando te buscamos, cuando te anhelamos. Que así sea con cada una de nosotras. Hoy te entregamos nuestro corazón. Gracias, papito precioso, amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, Mayra. Pues muchas gracias. Gracias por esta palabra que seguramente tocó tu corazón, que seguramente animó tu corazón. Y de verdad que el Señor está hablando de una manera tan tierna, tan hermosa. No sé si tú lo puedas sentir, pero el Señor está hablando de una manera tan tierna. Está, como decía Mayra, abrazándonos, atrayéndonos con sus cuerdas de amor. Y no dejemos de buscar esas profundidades de la presencia del Señor, donde no hay límites, mujeres, para buscar al Señor, donde quitamos todas estas ataduras y todos estos afanes que nos impiden buscarle a Él. Quitemos esas ataduras, esas cosas que nos están limitando e impidiendo buscar al Señor, porque en la presencia del Señor es donde vamos a encontrar un nuevo aliento, donde podemos renovar nuestras fuerzas, donde podemos
ser atraídas cada día más a Él y donde podemos encontrar esos lugares de reposo, ¿verdad? El Señor dice, tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Cuando nuestra fe desmaya, el Señor nos enseña a confiar si estamos en el lugar secreto. Y el Señor es quien renueva cada día nuestras fuerzas. Así es que te invito a que estemos yendo a esas profundidades de la presencia del Señor, porque solamente es ahí donde Dios cambiará y transformará el ambiente de nuestra vida. Yo recuerdo que hace algunos días sucedió que estábamos pues aquí en casa de todos ustedes y en las actividades diarias y de repente como que el ambiente se empezó a poner tenso por ciertas situaciones, niños gritando, yo qué sé, ¿no? Y de repente, pues como mamá te empiezas a lo mejor un poquito a desesperar. Y yo dije, pues si esto sigue y si le sigo dando vuelo a mi carne, esto va a terminar mal, ¿verdad? Entonces dije, Señor, te necesito. Y tal vez en ese momento yo no tenía el tiempo para ir y encerrarme y estar pues adorando al Señor, pero dije, Señor, sé que si pongo adoración, sé que si pongo alabanzas, el ambiente va a cambiar. Y entonces yo puse una alabanza y de verdad, o sea, así bajó todo el furor o la ira o el enojo que había en ese momento en mí y el ambiente cambió. Y no había habido en ese momento una situación de explosión o de que yo me enojara, pero sentí que esto iba en aumento. Yo dije, Señor, si no hago algo, esto va a explotar. Entonces, cuando puse las alabanzas y cuando puse una canción, de verdad que el Señor empezó a cambiar el ambiente en mi casa. Yo dije, Señor, reconozco mi necesidad de ti, reconozco que sin ti no puedo y reconozco que tú eres el único que me ayuda a cambiar esta situación. Y me dio también pues mucha risa porque una de mis hijas me dijo, mami, si tú no controlas tu enojo, estás en la carne. Y le dije, sí es cierto. Y digo ahí el espíritu a través de mi hija recordándome que necesito estar en el espíritu. Y me dijo, y si tú logras controlarte, mamá, estás en el espíritu. Y dije, sí, mi amor. O sea, en ese momento dije, ay, Señor, qué ministrada me estás dando, ¿verdad? Pero dije, sí es cierto, Señor, necesito andar en tu espíritu. Y de alguna manera el Señor se encarga de recordarnos lo que necesitamos a través de tu esposo, a través de tu hijo, a través de una canción, a través de todo lo que el Señor puede utilizar, las maneras para abrazarnos, para atraernos y para llevarnos a esos lugares profundos en los cuales necesitamos intimar para conocerlo, para reconocer su voz y para estar viviendo en el espíritu, en donde nada nos puede mover y en donde tenemos la victoria sobre cualquier circunstancia. Gracias, Mayra, por esta palabra. De verdad que has edificado mi corazón y seguramente el de cada una de las mujeres que estamos aquí. Y te bendecimos, Mayra. Yo bendigo a cada una de ustedes, mujeres. Y Pues qué hermosa reunión. Gracias, Mayra. ¿Cuántas adoradoras hay aquí? En espíritu y en verdad, ¿cuántas adoradoras sabemos? Sí, acuérdate que la adoración a Dios cambia nuestro entorno y nuestras circunstancias. Así que les bendigo y qué padrísimo que en esta semana podamos experimentar más que nuestra adoración hace la diferencia y a Dios le encanta. Así que vamos adelante con aprendiendo y creciendo en lo que Dios está marcando.